buenas tardes, muchas gracias por su espera. Le damos una calurosa bienvenida a Pilar Mateo, quien nos hablará de ciencia e innovación, motores del emprendimiento social contra las enfermedades endémicas. Pilar Mateo es una científica reconocida internacionalmente en el campo de la química. Figura en el ranking de las top 10 mujeres científicas más prestigiosas de España, así como en los 100 primeros puestos de las mujeres científicas más prestigiosas del mundo. Es doctora en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la Universidad de Valencia y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doctora honoris causa por la Universidad Anáhuac de México. Ha centrado su actividad científica en el desarrollo de productos de alta tecnología con su propia técnica de microencapsulación polimérica. Es una científica con una clara vocación social. Cree firmemente que la ciencia debe estar al servicio de la sociedad. Ha centrado su actividad profesional en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para erradicar enfermedades mortales que se extienden debido a la pobreza. En paralelo a sus investigaciones científicas, ha llevado a cabo varios proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Es presidenta de MOMIM, Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo, y de la Fundación Pilar Mateo. En la actualidad, tiene 7 familias de patentes basadas en la tecnología de microencapsulación biopolimérica en más de 100 países del mundo, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea. Pilar Mateo no solo es una brillante investigadora, sino también una mujer emprendedora muy diligente. Actualmente es presidenta de la empresa Innesfly Corporation y dirige además el Departamento de Investigación y Desarrollo. Fundadora y promotora de la empresa social Mujer a Mujer by Pilar Mateo y cofundadora de la empresa audiovisual Filmántropo. Premios y reconocimientos. 2016. Reconocimiento a la trayectoria personal y profesional por la Comisión de Igualdad de les Corts Valencianas. 2015. Premio Valencianos para el siglo XXI Las Provincias. 2014. Premio Compromiso Social International Women's Forum Spain. 2013. Medalla de Oro al Mérito Hospitalario y de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y del Hospital Central de Colombia, resolución aprobada por el Congreso de Colombia. 2013. Reconocida entre las top 100 mujeres líderes en España, así como miembro honorario de la organización. 2012. Alta distinción de la Generalitat Valenciana, Premio 9 de octubre de la Presidencia de la Generalitat. 2012. Premio Mujer Profesional de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, FEDEPE. 2011. Nombrada Ashoka Fellow International, Emprendedora Social. Demos la bienvenida a Pilar Mateo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, parece que ahora nos ha dejado un poquito la lluvia que pueda explicarles un poco lo que ha sido mi vida, lo que es mi vida y lo que espero que siga continuando mi vida en los temas de la ciencia y el emprendimiento social y empresas sociales. Sobre todo, darles las gracias a la Universidad de Iquian por invitarme. La verdad es que recibí hace unos meses la invitación que si quería y si podía venir a dar la conferencia aquí, a Atenas, a la universidad, y tengo que decirles que no lo dudé ni un momento. Primero porque había visto, me metí inmediatamente en internet y me di cuenta que era una universidad creada desde el punto de vista de la ciencia, para la ciencia, con la ciencia, pero en el lugar donde también tiene que estar la ciencia, escuchando a las comunidades, escuchando el medio ambiente y buscando soluciones y formando a futuros ingenieros y otras carreras que también se están haciendo aquí desde el punto de vista medioambiental. Yo he trabajado muchos años he trabajado y he vivido en el mundo guaraní, en Bolivia, y voy a haceros una explicación realmente de lo que ha sido mi vida y a través de la ciencia. He traído una conferencia un poco elevada desde el punto de vista científico, voy a intentar hacerlo para que lo entendáis todos, porque creo que hay profesores
alumnos que ya estáis más avanzados y gente más jovencita, y entonces a mí me gustaría muchísimo explicaros lo que es mi vida desde el punto de vista de la ciencia, mis investigaciones, pero también mi pasión por cambiar las cosas. Mi pasión a través de la ciencia, porque es posible cambiar las cosas cuando te lo crees, cuando tienes conocimiento y cuando lo pones en marcha. A ver. A mí me gustaría también, después de la conferencia que he escuchado tan estupenda a Óscar, que sacaba a personas a explicarnos sus maravillosas experiencias, me gustaría preguntarles también a todos en general si conocen las enfermedades endémicas que normalmente existen en muchas partes del mundo. Por ejemplo, ¿conocen la enfermedad de la malaria? ¿Cuántos han oído hablar de malaria? Que levanten la mano. ¿Cuántos han escuchado hablar del dengue? ¿Cuántos han escuchado hablar del chikungunya? ¿Cuántos han escuchado hablar del Chagas? Menos. Seguro. ¿Quién ha escuchado del Chagas? De aquí, levantad la mano los que han escuchado. ¿Quién sería capaz de explicarme lo que es la enfermedad de Chagas? Bueno, no pasa nada. Yo lo que me gustaría, es que no la anterior, esta. A mí me gustaría explicarles, que vean, para que reflexionen dónde están las enfermedades. La malaria en el hemisferio sur, enfermedades como el chikungunya o como el dengue o como el Chagas. El Chagas, la parte de arriba sería más por la enfermedad y por las inmigraciones. Pero si nos fijamos en la malaria, ¿saben cuándo se erradicó la malaria en España, por ejemplo, o en Estados Unidos? ¿Sabían que habíamos tenido malaria en España? ¿A que no? ¿Y en Estados Unidos? ¿Pensaban que alguna vez tuvo malaria Estados Unidos? ¿Sabían que dengue también hemos tenido en Europa y en Estados Unidos? Y enfermedades como el dengue está justo también en el hemisferio sur. ¿Vosotros creéis y ustedes creen que si se ha erradicado en 1964 la malaria o en 1951 la malaria en Estados Unidos, sabemos o no sabemos erradicar una enfermedad? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se erradica en el resto del mundo? ¿Por qué los perjudicados son en el hemisferio sur? ¿Por qué no se actúa? Estamos oyendo muchas veces que se está investigando una vacuna, que ojalá exista la vacuna, ojalá aparezca la vacuna, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Valdría la pena que explicara a alguien cómo se erradicó hace más de 50 años las enfermedades en otra parte del mundo? ¿A que sí? Todas estas enfermedades endémicas son transmitidas por vectores. En el caso de la malaria, la leishmaniasis, el dengue, son por mosquitos. En el caso de la enfermedad de Chagas, es una enfermedad que la transmite un chinche, que es de la familia de los triatominos, y todos tienen en común que todos necesitan chupar sangre para vivir. Pero volvemos a decir lo mismo. ¿Podremos o no podremos erradicar la enfermedad si en otros sitios tenemos experiencia? ¿Y por qué no nos fijamos cómo se ha hecho en otros sitios? Bueno, todas estas enfermedades, que no las voy a explicar ahora, tienen un ciclo biológico y lo importante es saber cuál es ese ciclo y ver si lo podemos controlar, ¿verdad? Sería lo importante. Tendríamos las enfermedades como mosquitos que tienen una fase, está el huevo, ponen el huevo, pasa al estado larvario, pasa al estado de pupa o estado ninfal y así hasta que se desarrolla.
En el caso cuando son enfermedades como el chinche, son como estadios, son 5 estadios, es como si dijéramos, se quitan la camiseta, se hacen más grande y así hasta que pasan sus 5 estadios. Pero ahora fijaros una cosa, otra cosa más curiosa que le vamos a ver aquí, en América Latina, el tema del dengue. Habéis escuchado y me habéis dicho que el tema del dengue, a que sí que lo conocéis todos. Pero fijaros en estos datos. En la década de los 80 solamente habían 2 o 3 focos en América Latina. Han ido pasando las décadas y fijaros en este momento, hoy, ya no en el 2012, que son imágenes de la Organización Mundial de la Salud. En el 2016, hoy, el mismo mosquito transmite 4 virus. Ya no es uno. Es el dengue, posteriormente estuvieron hablando del chikungunya, este año pasado del Zika, y ahora el mayaro. 4. Y seguro que han visto durante todos estos años fumigar y fumigar y fumigar y fumigar. Luego, ¿la solución es solamente fumigar? ¿O es hacer las cosas bien? ¿Y quiénes son los que sufren verdaderamente las enfermedades? ¿Y quiénes son los que llegan a morirse por esas enfermedades? Pero esto es la clave de lo que va a ser hoy las cosas que os voy a comentar de lo que ha sido vivido en el mundo de la ciencia. En España, que ahora se empieza a escuchar que también tenemos el mosquito tigre, vino importado el Aedes albopictus, ahora también hay presencia de Aedes aegypti, empezó por el norte de España, en el noreste de España, por Cataluña, y se ha ido transmitiendo a través de la autopista por todo el Mediterráneo. Cuando se empezó a hablar del Zika, en España estaba todo el mundo muy preocupado. El Zika, el Zika, el Zika. Los casos que han habido han sido que han venido importados, pero no ha habido una transmisión. ¿Por qué? Porque hay un control, hay un tema clínico importante y hay un tema de higiene, también de educación en higiene, que también es importante. Eso no quiere decir que podamos empezar a tener brotes y que ahora veremos también otras enfermedades, como también se empiezan a viajar alrededor del mundo. Esto es lo que les he dicho antes. Fíjense ustedes cuándo se erradicaron enfermedades como la malaria. 1951, 1964, 1974, 1970. Resulta raro, ¿no? ¿Por qué todos en el hemisferio norte y nada en el hemisferio sur? La enfermedad de Chagas todavía tiene una connotación peor. La enfermedad de Chagas es una enfermedad exclusivamente de pobreza, porque es una enfermedad que el chinche, sobre todo donde yo he trabajado en Bolivia, es de la familia de los triatominos. Este chinche originalmente, y su vida, su hábitat natural es la zona silvestre, pero la gente, sobre todo las comunidades indígenas, al ubicar sus casas, entre paréntesis, sus casas maltrechas, si es que también se pueden llamar maltrechas, en esa zona selvática, han cogido las hojas de palma que llevaban dentro el propio chinche, lo han metido y han intradomiciliado el chinche en las casas. Y este chinche necesita chupar sangre para pasar a sus estados linfales, pero tenemos la mala suerte que ese chinche lleva en su intestino un parásito que es un protozoo, que cuando chupa sangre, a la vez que chupa sangre, defeca, y al defecar se deja el parásito cuando te está picando en esa hez, y tú directamente te estás rascando y te metes el parásito a través de la sangre y se empieza a ir por el cuerpo humano. Algunos les llaman la enfermedad invisible porque no da la cara cuando pasa el tiempo. A mí me gusta hablar más de la enfermedad de los invisibles, porque no es una cuestión solamente de la enfermedad, sino del hábitat, de cómo viven las personas. Este chinche es nocturno, necesita chupar sangre y baja siempre por las noches cuando están dormidos, porque él, a través de la respiración, sabe cuando está en tu sueño profundo y entonces baja a chuparte. De hecho, cuando yo estuve la primera vez, el primer caso que yo vi, que ahora explicaremos, en Bolivia, yo me acuerdo que estaba en la primera casa que me quedé a dormir en estas casas y pues evidentemente no había luz, no había ni agua, ni comida, pero yo estaba allí porque tenía que ver dónde estaban las vinchucas y porque iba a hacer un tratamiento de esta vinchuca, de este chinche, para ver y controlar las casas que estaban afectadas. Yo recuerdo que la primera noche
tenía el sentimiento ese de miedo de decir, oye, a ver, estoy en un sitio, estoy durmiendo en el suelo con un saco de dormir, y yo llevaba una linterna, y enciendo la linterna a mitad de noche y veo como una cortina de vinchucas que venían a por mí. A partir de esa noche dormí con una linterna como la que sacaban antes de las expediciones del Iquian en la cabeza, y así no venían a chuparme. Pero eso es una realidad donde viven muchísimas personas en América Latina. Estamos hablando de datos, como dicen a veces estos datos que pone aquí, de áreas endémicas que están afectados en América Latina de 8 a 10 millones de personas. Otros hablan de 20 millones de personas, otros de 15. Realmente, si me lo preguntan a mí, soy incapaz de decir cuántas personas están afectadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas son indocumentadas. Son personas que no tienen ni siquiera, en el caso de Bolivia, las comunidades indígenas no tenían dinero ni para registrarse. Y hay comunidades, cuando yo llegué en el año 98 por primera vez, donde toda la comunidad tiene la enfermedad de Chagas y donde una familia que tenía 10 hijos, de los 10, 9 posiblemente iban a morir en los próximos 15 años. Por lo tanto, el saber específicamente y estadísticamente cuántas personas tienen Chagas, pues es muy difícil. Por el forma y por la forma de hábitat que tienen estas comunidades. Bueno, aquí han pasado que os hemos puesto un poco que también trabajo en otras especialidades. Pero yo lo que quiero explicaros ahora, y lo voy a pasar rápidamente, qué es lo que yo he creado. Yo he creado una tecnología de microencapsulación polimérica que lo que hace es, tienes un polímero, una resina, esta resina lo que haces es microencapsularle biocidas, reguladores del análogo de la hormona juvenil de crecimiento o productos naturales, de tal manera que afecta al ciclo biológico del insecto, pero utilizando muy poco biocida, de tal manera que tenga una persistencia también muy larga y una residualidad para ser capaz de controlar ese vector que está contaminado. Pero muy importante, no hace falta empezar a controlar los insectos continuamente fumigando, sino lo que hay que hacer es tratamientos de una forma racional y además sobre todo teniendo en cuenta que no deberían ponerse productos que tengan lixiviación y que vayan a contaminar el suelo y a partir de ahí también las aguas residuales y las aguas que tenemos en el nivel freático, porque también están pasando a través de las aguas los insecticidas y por lo tanto se están contaminando. Entonces esta tecnología, que la voy a pasar rápidamente, lo que hace es, como veis aquí, hay unas moléculas más grandes, unas microcápsulas más grandes, que pueden ser cualquier insecticida. A mí me da lo mismo, yo no voy a defender los insecticidas si es uno o si es otro, o si es un piretroide, si es un organofosforado, si es un carbamato. Me gustaría pensar que hay que llegar a no utilizar insecticidas, pero sí que tienen que pensar que como se radicó en España y desgraciadamente todavía hay la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es el uso del DDT en algunos sitios donde no se puede controlar las propias enfermedades. Pero en cualquier caso yo no voy a defender ningún tipo de insecticida porque me da igual, porque estamos hablando de productos donde tienen que cumplir una legislación, donde los países tienen su propia normativa, su propia legislación, y lo que tienes que hacer es también saber si se han creado resistencias por el uso y por el mal uso de los insecticidas que se han utilizado hasta ahora. Evidentemente estamos hablando que los insectos, si están enfermos, si están contaminados, hay que controlarlo, pero no hay que eliminarlos de la faz de la tierra. Lo que hay que hacer es hacer un control racional de lo que es este tipo de problema y cómo se tiene que controlar. Pero veis que hay unas microcápsulas más pequeñitas que pone el IGR, que es lo que se llama el regulador del análogo de la hormona juvenil de crecimiento e inhibidores de la síntesis de quitina. ¿Qué quiere decir esto? Que esto interfiere solamente en el propio ciclo biológico del vector, no es adulticida, sino lo que hace es que no pasen a estadios superiores. Podemos trabajar con un IGR que sea un larvicida, un pupicida, de tal manera que no pasen a estadios superiores. Bueno, tenemos diferentes productos que son de pinturas, para la pared, a través también de productos que no llevan pigmentos, que solamente llevan cargas, pero en general lo más importante de la tecnología era haber conseguido unas microcápsulas que no interaccionaban entre sí, que estaban dentro de un cuerpo importante de cargas minerales y de carbonatos, de tal manera que cuando quiere salir el producto se encuentra con una barrera muy grande, que son con los carbonatos y con las cargas y los pigmentos, y eso es lo que le permite que pueda salir muy lentamente y poder conseguir tratamientos que puedan durar 1 año, 2 años, dependiendo del insecto que estemos tratando, del hábitat y lo que estamos tratando de conseguir. Para que se hagan una idea,
Cuando estamos trabajando en malaria, que estamos en fase 3 de malaria en África, los resultados que se han publicado en el Malaria Journals es que después de 2 años la hembra se queda afectada a 1 metro de distancia aproximadamente, pero no estamos matando al insecto, sino lo que estamos haciendo es controlarlos, como la píldora de las mujeres, que lo que haces es controlar su ciclo biológico para que no sigan reproduciendo en el hábitat humano. Voy a intentar hacerlo lo más fácil posible. Para que hagáis una idea, esto sería lo que son las microcápsulas. Aunque no os lo creáis, los polímeros se mueven muchísimo. Es decir, cuando estáis en vuestra casa y hay una pintura, la pintura se está moviendo porque los polímeros tienen mucha facilidad. Lo que pasa es que estamos hablando de tamaños de micras muy pequeños y por lo tanto no lo veis. Pero a que todos habéis comido alguna vez un chicle, una goma de mascar, y habéis visto, eso es un polímero. Y habéis visto, lo que pasa es que es un polímero que tiene milímetros, que cuando hace calor está blando y sale más aroma, y cuando hace frío está rígido y encima está más estático y le cuesta más. Lo habéis visto, ¿verdad? Lo habéis comprobado. Pues esto sería lo mismo cuando trabajamos con tamaño de micras y con microcápsulas que están en un tamaño dentro de la microcápsula de tamaño de nanopartícula, que se encuentran con un cuerpo muy grande cuando empieza a hacer calor, porque nuestra tecnología está actuando por calor, empieza a moverse ese polímero, quiere salir y se encuentra con esas cargas, con esos carbonatos, y es lo que permite darle una residualidad y persistencia, y utilizando muy poquito se es capaz de poder controlar los vectores en las áreas que estamos trabajando. Bueno, no os voy a explicar mucho más, simplemente que se actúa por contacto y por inhalación. Y esto es para que veáis lo que es un IGR, que es la parte importante, cómo afecta el ciclo reproductivo de los insectos. Por ejemplo, en el caso de la cucaracha, sale, cuando la ha pasado y ha salido de la oteca, lo que sale es una malformación. Sale una cabeza y no tiene vida. En el caso de los chinches, cuando ha estado pasando de un estadio superior a otro, lo hemos pillado en ese momento, y lo que hace es que cuando va a pasar a ese estadio superior, no sale y no tiene vida. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando hacen trabajos de insecticidas, bueno, habría una mosca a saludarme, eso está claro. Cuando hacen trabajos de insecticidas que están trabajando con adulticidas, aplican un insecticida, es el adulto, claro, el adulto lo están matando, pero si los han pillado en estado ninfal o en otros estadios donde no es adulticida, ¿qué ha pasado? Que a la semana tienen que volver a echar, y a la semana tienen que volver a echar, y al final los insectos se hacen resistentes. Con la tecnología nuestra lo que está pasando es que te permite controlar ese ciclo biológico precisamente porque no ha habido interacción entre las microcápsulas. ¿Más o menos lo tienen claro? Bueno, esto serían las cosas, cómo funcionan, los sitios donde estamos trabajando, en salud animal, en protección de cultivos, en salud pública. Y ahora me voy a detener un poquito más en los proyectos. Y ahora les voy a explicar cómo llegué yo a esto. Bueno, yo tengo que explicarles que mi padre tenía una empresa de barnices tradicionales, de barnices de pinturas, de barnices para los muebles. Yo estudié la carrera de químicas y tal vez influenciada, porque soy hija única, influenciada de que tenía que hacer una carrera de ciencias y una carrera de químicas para estar con mi padre. Cuando termino la carrera, y no me fue mal, yo llegué a la empresa de mi padre, pequeña, y yo llegué con la ilusión pensando que iba a ser la directora científica de la empresa que había creado mi padre. Mi padre, un hombre al que yo respeté, quise muchísimo, desgraciadamente murió hace 8 años, fue inmigrante de un pueblo de Teruel. Para que os hagáis una idea, es una población que hay en España, que se vino de pequeñito después de la guerra civil, y mi padre era, como muchos españoles, un hombre pobre, un hombre con hambre pero con ilusiones, y sabiendo que tenía que salir adelante. Les vengo a decir con esto que no piensen que en España siempre nos ha ido muy bien, y que los que estamos aquí, nuestros padres o nuestros abuelos, han sufrido las consecuencias también de ser un país pobre. Mi padre llegó a montar una fábrica de barnices, y como les decía, yo me fui con la ilusión de, bueno, y al terminar yo lo tuve mucho más fácil, y me fui con la ilusión de empezar a trabajar en la empresa de mi padre. Pero cuando yo llego a la fábrica de mi padre me dice, no, tú tienes que empezar como empecé yo, cargando garrafas y poniendo etiquetas. Eso me duró un mes, porque evidentemente mi orgullo, también como científica, aunque era muy joven, yo dije, ¿cómo voy a hacer yo cargar etiquetas y cargar garrafas y estar en esta situación en la empresa?
Y entonces tuve la suerte que por el currículum que tenía me dejaron hacer un proyecto de investigación y me especialicé en corrosión metálica. Fijaros, nada que ver con los insectos. Me especialicé en corrosión metálica y en electroquímica aplicada. Y entonces pude hacer primero mi trabajo de investigación en la universidad, luego pasé al CSIC a hacer el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, empecé a trabajar en corrosión. Cuando yo empecé a trabajar, empecé a especializarme, empecé a investigar y a hacer cosas que eran diferentes. Me gustaba trabajar en pigmentos que no fueran tóxicos. En aquella época se utilizaba aluminio de plomo, el cromato de zinc, y empezaba a trabajar en técnicas y en cosas de manipulación de polímeros que no tenían nada que ver con lo que se hacía. Tampoco me hacía mucha gente caso, porque lo que primaba siempre eran productos tóxicos porque era lo que más se vendía. Pero yo tomé la decisión que tenía que trabajar y tenía que trabajar con polímeros. Empecé a trabajar en el tema de este tipo de tecnología de microencapsulación, pero con pigmentos, y llegó un momento que, bueno, pues tuve la oportunidad. Primero me fui a trabajar a Panamá porque hubo un problema de corrosión electroquímica en las compuertas de Panamá. Me volví a la fábrica y estando en la fábrica trabajando me vino una mujer a que yo le dirigiera una tesis de investigación de la universidad, que me lo habían pedido como codirector un profesor de la universidad. Yo era muy joven y yo la verdad es que dije, ¿yo de qué voy a dirigir yo un trabajo de investigación? Y entonces dije, y no tenía ni idea, porque yo ya me había vuelto a incorporar con mi padre. Yo llevaba mi mundo, yo llevaba mis investigaciones, yo estaba ahí porque no me hacían caso, llevaba mis proyectos. Me dieron mi primer premio en 1990, que con 3 millones de pesetas que me dieron me pude comprar mi primer cromatógrafo, mi primer espectrofotómetro, pero nada me hacía caso. Yo iba a mi bola a trabajar productos, cosas, pues trabajaba pinturas intumescentes, que en el caso que hubiera un incendio no colapsase la estructura, en pinturas de tráfico que fueran al agua y que no fueran pinturas que se cayera la gente, que fueran liquidizantes. Siempre buscaba cosas que tuvieran que ver, que yo veía que estaban por resolver. Pero claro, no me hacía caso. Yo estaba a mi bola, iba trabajando mis trabajos, mis proyectos de investigación, y cuando vinieron a buscarme para dirigir ese trabajo de investigación, yo estaba leyendo esa noche un periódico y leo que en Valencia se había cerrado un hospital porque yo era ingeniera química, me había hecho mi tesis en trabajos de electroquímica y corrosión y había trabajado con polímeros. Yo no sabía distinguir una bacteria de un virus, de un bicho. Yo vi un bicho y dije, se me encendió la bombillita y dije, voy a hacer, mi padre tiene barnices, tiene pinturas insecticidas. Empecé así. Cuando empecé con el trabajo de las pinturas insecticidas, que luego, tengo que decirles, es una barbaridad, porque luego incluso me han intentado copiar, pero es una barbaridad porque dejas unos insecticidas flotando en un polímero, en pinturas, y es peligroso. Pero la tesis, como la mayoría de las tesis, fue sobresaliente con laude. Yo toda contenta que mi doctoranda había sacado un sobresaliente y que la tesis había sido un éxito. Y además convencida que había hecho algo para controlar los insectos de todo el mundo. Yo no sabía, y les tengo que decir honestamente, ni lo que era la malaria. La veíamos entonces en 1990 como muy lejos, nos queda todo muy lejos, ni el dengue, ni el chikungunya y muchísimo menos el chagas. Justo cuando estoy trabajando y que se ha presentado ese trabajo de investigación, resulta que me presento a un concurso en Israel era un tema de la refinería de Haifa, que había un problema de corrosión metálica, y me presenté al concurso. Y dio la casualidad que se presentaron 20 empresas, las más grandes del mundo, y yo. Y de repente va y gano yo el concurso, porque yo les hablaba que no era un tema de hacer pinturas, es un tema de saber cuando hay un problema, de resolverlo. Si había un problema de corrosión, había primero que trabajar con un proceso electroquímico. Estando allí, estando en Israel, de repente alguien se entera que yo había dirigido una tesis sobre insectos. Y entonces me vienen porque me dicen que en las cuadras de la princesa Noor de Jordania que había muchas moscas. Y yo le dije, bueno, yo he inventado una pintura que es una tesis doctoral sobresaliente cum laude, yo le quito las moscas al caballo, a los caballos y a la princesa, a los que sean necesarios. Como yo hablaba muy mal inglés, todavía no lo hablo muy bien, y no utilizaba el genitivo sajón pues decía, pinto hasta la princesa. Y me decía, no, la princesa no hace falta, solamente con que las cuadras. ¿Pero qué pasó? Pues que era una patata la pintura de la tesis doctoral con sobresaliente cum laude. Y a los 6 meses había más moscas que al principio. Tengo que decirles que si alguna vez van por Jordania y ven una foto mía que se busca, es por esto, no es otra cosa que eso. Entonces empecé a tomármelo en serio, dije, esto qué vergüenza, ¿no? Yo que tengo el premio que me han dado, que empecé a comprar esto, yo tengo que tomármelo como un tema mío. Y empecé a pensar, pues voy a microencapsular. Estamos hablando
de 1990, cuando yo empecé a trabajar en microencapsulación, en 1994-95, cuando pasó que yo estaba en Israel trabajando con este proyecto de microencapsulación, y empecé a tomármelo de tal manera que en el 1996 tenía mi primera patente. Yo fui a mi padre y le dije: papá, se acabó de que pienses que yo no sirvo para nada más que para hacer cosas de pinturas intumescentes, de pinturas electroquímicas, de no sé qué. He inventado una pintura que te voy a hacer millonario. Y vamos a vender en Alemania, que hay un montón de cucarachas, porque tengo un producto que es magnífico. La verdad es que el producto era muy bueno. Pero justamente en 1996, cuando sale la patente, hay unas personas de Argentina, unos empresarios muy importantes de Argentina, que se enteran de que yo he inventado una pintura y que puede servir para los insectos. Y estos empresarios dicen: ¡oh, qué bien! Vamos a hacer negocio porque aquí están mal de Chagas en Argentina, y esta científica vamos a ir a buscarla, que venga a Buenos Aires y vamos a firmar un contrato y vamos a hacer esto. Bueno, y nos llaman, nosotros todos contentos. ¿Ves, papá? Ya te lo decía yo, las cucarachas de Alemania y las vinchucas de Argentina. Con que me voy a Argentina, me voy a Buenos Aires, eso sí, un hotel estupendo. Yo decía: esto de mal de Chagas es impresionante. Estoy en un hotel de 5 estrellas, me fui a firmar un convenio con el entonces senador, el hermano de Menem, que era el senador Menem, yo no el Senado, me recibían, yo tenía 31 o 32 años, y decía: caray tú, esto del Chagas, qué fenomenal, ¿no? Lo sacaron toda la prensa internacional, los medios de comunicación, las agencias internacionales dijeron: hay una posibilidad para combatir la vinchuca del mal de Chagas. ¿Y qué pasó? Pues que empezó a actuar la providencia como actúa siempre alrededor mío. ¿Y qué pasó? Pues que resultó que en Valencia había un chico del Chaco boliviano, de Camiri, de un pueblecito de Bolivia, de la zona guaraní, que justo había conseguido un trabajo de investigación y que le quedaba una semana para volverse a su país, y había ido justamente para ver qué insecticidas, qué biocidas habían para controlar estos insectos. Y justo lee una noticia de un periódico que, gracias a periodistas como Óscar, lo lee y dice: ¡ostras! Eso es lo que decimos nosotros ahí, ¡ostras! Pues si está la científica esta valenciana aquí al lado en Valencia. Y llama a mi padre y le dice: oiga, usted es el señor Mateo, es que yo quiero hablar con la doctora Mateo porque soy de zonas indígenas, nos estamos muriendo. Y mi padre me llama y me dice: ¿pero dónde estás tú? Digo: pero papá, no te preocupes, esto de Chagas es impresionante, fenomenal. Yo dile a ese señor, a ese doctor Cleto Cáceres, que me espere, que yo vuelvo en 2 días y voy a hablar con él. Yo me volví a Valencia, me encuentro con el doctor Cleto Cáceres y me dice: Cleto, doctora, mi pueblo se muere. El 80% tenemos la enfermedad de Chagas. Ahí mi vida cambió. Yo me acuerdo que le dije a mi padre: papá, me han dicho que tengo una pintura que puede salvar vidas, que se está muriendo la gente. Yo me voy a ir a ver eso, que es lo que pasa en el Chaco boliviano. Es verdad que el Cleto Cáceres me dijo: doctora, vivimos en la zona más rica de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en la zona del Chaco. Lo que no me dijo, que desde el aeropuerto a 200 kilómetros, 280, 270, que está la zona del Chaco, en Camiri, que no había carreteras. Y también me había dicho que estamos en la zona petrolera, donde está el gas y el petróleo. Y bueno, esto de Chagas ya en Bolivia ya es impresionante. Lo de Bolivia comparado con lo de Argentina, nada. Pero llegué a Bolivia y me encontré, primero, que no había carreteras, me costaba llegar 20 horas, mi primer viaje. Pero en el mitad del camino no había un chiringuito, ni nadie vendiéndome una salteña, ni baños. Y esto lo vengo a decir porque las personas que estén acostumbradas a estar en la selva lo verán muy fácil, pero y sobre todo las mujeres, que cuando queremos ir al baño y vamos buscando el sitio más lejos para que no nos vea nadie, pues cuando estás en la selva, pues te das cuenta de que no puedes hacer eso. Y te encuentras con, primero, el choque de decir: oye, yo había inventado aquí algo, me habían dicho que era la zona más rica, que esto, que yo le dije a mi padre: en un mes no te preocupes que yo vuelvo, papá. ¿Y qué pasó? Llego a Camiri, yo ya con la ilusión, después del cansancio, pero con una ilusión tremenda de levantarme a las 5 de la mañana para irme a la primera comunidad indígena a ver las casas que yo tenía que tratar del mal de Chagas. Y llegué a la primera casa de la comunidad indígena de los guaranís. ¿Y sabéis qué pasó? Que no habían paredes. Y yo dije: ¿pero cómo voy a trabajar aquí si no hay paredes? Y yo inventé una pintura para pintar paredes y no hay paredes.
Y le dije a mi padre, no te preocupes, que en vez de un mes estaré 2 meses. Al final pasé un año viviendo en la selva y me hice albañil. Empecé a organizar en grupos, empecé a encontrar una planta que tenía mucha resina, a macerarla, empecé a pensar si hubiera sido química en la prehistoria hubiera hecho alguna cosa, empecé a generar con heces de burro y de vaca y con barro y con esta planta que le cortábamos a trozos, le sacaba la resina de la planta y empecé a hacer casas, empecé a organizar las comunidades y empecé a trabajar en la zona indígena guaraní y cambió mi vida. Bueno, esto de aquí les he puesto proyectos que estamos haciendo que no voy a hablarles ahora porque son proyectos que estamos haciendo por muchas partes del mundo, pero lo voy a dejar. Estos son proyectos porque ahora, aparte de lo que ahora les voy a contar y os voy a contar, para mí fue muy duro porque yo tomé la decisión en mi vida de dejar la ciencia al servicio de los más pobres. Y tomé la decisión de estar allí con las comunidades indígenas. Pero ¿qué pasó? Que la ciencia lleva otro ritmo. La ciencia necesita publicaciones. La ciencia necesita que te publiquen. Y cuando has inventado algo, pues no puedes decir tú que es muy bueno, te lo tienen que decir otros. Pero nadie venía a la selva, porque era difícil. No venían científicos, no venía nadie. Es más, yo lo pasaba mal porque no me hacían caso. Yo decía, me veían muy joven, me veían mujer, que eso nos pasa mucho a las mujeres. Siempre nos miraban primero como mujer a ver si tenías cerebro, lo que estaban explicando antes de lo del tamaño del cerebro. Eso es así, eso es así. Y entonces, pues, era muy difícil. Y entonces pensé que tenía que crear un movimiento de mujeres también, porque la situación era una situación de hambre. Esto ya son proyectos que hemos hecho, que después os contaré el final feliz, en muchas partes del mundo hemos hecho proyectos, porque lo que sí que hice fue rodearme de conocimiento. Me costó mucho. Luego os explicaré, tuve amenazas de muerte. Y yo decía, pero ¿cómo puedo hacer tener amenazas de muerte por estar aquí con las mujeres guaraníes intentando hacer una movilización social? Porque molestaba. Les tengo que decir que la tecnología debe ser muy buena, porque cuando te amenazan de muerte no es para matarte, es para que te vayas. Porque la gente cobarde no te amenaza, los cobardes te amenazan pero no para matarte, sino para que te vayas. Pero yo no tenía que decirlo yo, tenía que decirlo el mundo de la ciencia. Bueno, hoy en día estamos con muchas partes en el mundo con proyectos y con proyectos de salud pública, pero ahora nos vamos a parar en esta imagen. Esto es una casa guaraní de las mejores que encontré. Y vamos a volver a lo que os decíamos al principio. ¿Qué pasa con las enfermedades endémicas? Habéis visto que quien sufre las enfermedades endémicas son los países del sur. Qué casualidad, qué mala suerte, ¿verdad? Pero es porque de repente Dios se levanta por la mañana y dice, mira, vamos a tener los mosquitos infectados ahí abajo. No, es una situación de enfermedades de pobreza. Y les voy a decir que por eso en mi tecnología lo que era importante es porque donde hay una minchuca, donde hay un chinche, donde hay una persona que se muere por el mal de Chaga, no solamente tiene una minchuca, tiene cucarachas, tiene alacranes, tiene un montón de cosas, tienen hambre. Fíjense en una casa como estas. A mí me hacía mucha gracia que de repente cuando dicen vamos a fumigar, esto podía haber pasado con chagas, puede pasar como aquí, con dengue, como en África que estoy trabajando en Les Maneses, en Bangladesh y en Nepal, podía pasar con cualquier insecto. Ahora imagínense mi situación cuando yo llegué la primera vez a Bolivia, aquí todavía habían paredes ya, pero sin paredes. Y ahora llegan también las personas que fumigan, las empresas de pest control o quien haga el gobierno que mandan a fumigar y empiezan a fumigar. ¿Y se creen que las personas que viven ahí les importa? El dengue, el aéreo, los mosquitos, las cucarachas, si lo que tienen es un problema de hambre. Pero además no solamente es eso, además los animales también están enfermos, además podríamos estar hablando la desnutrición, el problema de cólera, tantos y tantos problemas. Entonces, ¿se creen que realmente cuando estemos hablando de enfermedades hay que hablar de enfermedad o hay que empezar a hablar de las personas? Ese es el problema, que hemos hecho la ciencia demasiado importante a las enfermedades. Y las enfermedades no son las importantes, las enfermedades están ahí, pero lo que son importantes son las personas. La que sufre la malaria, la que sufre el dengue, la que su hijo tiene cólera. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer los científicos. Yo hice una herramienta, hemos tenido que padecer muchísimo, ahora es un momento importante, estamos en muchas partes del mundo, pero me he hecho evidentemente una rebelde, quisieron comprarme la patente. Estaba jugando en una liga de champion y de multinacionales. Pero yo sabía que mi tecnología no es un tema de dinero, porque imagínense si fuese un tema de dinero, ya no estaría la malaria en ninguna enfermedad.
Vamos a poner, por ejemplo, habrán oído hablar de las fundaciones importantes que están haciendo la vacuna de la malaria, ¿verdad? Que la han oído, hay una vacuna para la malaria que de momento no funciona, pero esa vacuna o se la ponen a todo el mundo, o siempre hay vectores que están sueltos porque la transmisión es vectorial, es del insecto. Pero les voy a decir una cosa, ¿conocen la enfermedad del sarampión? ¿Quién conoce la enfermedad del sarampión? Todos, ¿no? A ver, levantar la mano y veréis, a ver cuánto conoce la... ¿Y sabéis que la vacuna del sarampión es barata, no baratísima? La ponen a todos, ¿a que sí? A todos, ¿a que sí? Pues ¿sabéis que se mueren en el mundo 300.000 niños al año por sarampión? Y hay vacuna y es barata. O sea, ¿será la vacuna la que solucione nuestros problemas? ¿O será otras cosas que tenemos que empezar a pensar cómo hay que actuar? Y esto es una realidad. Hay un problema y por eso el mundo de la ciencia tiene que escuchar, tiene que pensar, tiene que actuar y tiene que abrazar. Y tiene que entender lo que está pasando. Y sobre todo, las casas, yo empecé a pensar que teníamos que hacer un movimiento de mujeres. En el caso este, de mujeres indígenas. ¿Y por qué? Porque la mamá, la madre, es el alma de la casa. Es así. Y es la que cuando el hijo se le va a morir, pero está llorando y está con él. Y aunque el padre también esté llorando, pero la mamá es la que tiene tiempo de limpiar la casa, de hacer muchas cosas, de estar haciendo deberes. Pero ¿ustedes se creen que en esta situación alguien puede estar feliz? Como mamá, te levantas por la mañana, tu hijo está enfermo, te levantas por la mañana y no tienes comida. Para que se hagan una idea, en el caso del Chaco boliviano, solo tiene un mate de té por la mañana, a mediodía una sopa de zapallo, de calabaza y por la noche otro té. No hay otra cosa. Y estamos hablando de la zona más rica de Bolivia, donde pasan las tuberías. Hoy les he dejado una película, un documental de cine que hicieron de mi vida, de 90 minutos, Tierra sin Mar, que les he dicho que se lo pasen algún día y lo verán allí en realidad. Donde no solamente hay tuberías, es que a un pueblo que está a 5 kilómetros de la ciudad más cercana de Camiri, que es un pueblo también pequeñito, pero humilde, van los curas a darles misas a 5 kilómetros. ¿Para qué? Si lo que hay que hacer es la movilización social y saber hacer cosas. Entonces yo, evidentemente, ni soy politóloga, ni tengo esas capacidades, pero soy mujer y soy madre. Y empecé a ver que las mujeres, cuando arreglaban las casas, querían hacer otras cosas. Bueno, empezamos entonces, decidí que tenía que crear el movimiento de mujeres indígenas, pero no éramos una ONG al uso, éramos un movimiento de mujeres. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y por qué de mujeres indígenas? Pues coincidió porque dirán, bueno, yo me llamo indígena y soy española y además soy rubia y los estereotipos de una mujer indígena no te los ves como yo. Y justo estuve trabajando durante 3 años con Lázaro Cárdenas en México y estaba trabajando con las mujeres purépechas y también un tema de alacranes. Y me estaban haciendo una entrevista un día 6 de marzo del 2006 en la Radio Nacional y yo les estaba diciendo de que yo era mujer indígena. Y me decían, ¿pero cómo vas a ser tú indígena? Digo, pues sí, porque lo he aprendido en México. Y he aprendido en México que si cuando estaban los españoles, que es una palabra invento español, la palabra indígena, que iban buscando las indias, si en vez de llegar a América se hubieran dado la vuelta, hubieran llegado otra vez a Valencia y hubiera sido yo la indígena. Y entonces empecé y les dije, pero tenemos y empecé con ese tema y justamente ese día decide las Cortes por unanimidad de los partidos políticos en Valencia darme el premio de la mujer. Y se juntan 30 o 40 mujeres que querían hacer el movimiento de mujeres indígenas conmigo. Y así empezó. Y les dije, mira, antes de hacer el movimiento de mujeres indígenas hay que pedir permiso a las mujeres que hasta ahora han tenido ese nombre. Y mi sorpresa fue que en México, en Panamá, con las Junas y las guaraníes, decían, nos encanta que mujeres, que todas nos igualamos con esa palabra. Y así empezó. Bueno, empezamos a hacer, les tengo que decir que yo parecía una predicadora. Al principio me dejaban la iglesia donde nos dejaban, en el ayuntamiento, y empezábamos a dar charlas pero yo les decía, no voy a ir con dinero, hay que moverse, y eso quiere decir que nos juntemos todas y nos escuchemos. Y si este movimiento es capaz después de un año de juntarse, porque cuando hay tantísima pobreza como la que vivía yo en las comunidades, la gente no se lo cuenta, la gente no se lo hablaba, la gente se lo traga. Y si sois capaces, les decía yo, de estar juntando durante un año, eso será un movimiento que saldrá adelante. Y empezaron a juntarse un día a la semana, otras veces cada 15 días, unas veces iban 4, otras veces iban 50, y al final se creó el movimiento.
Y tuve la suerte que se murió un señor que me dejó 15.000 euros y con eso montamos nuestra primera escuela de hostelería. Y yo siempre digo, no lo voy a decir aquí, pero cuando estoy en España digo, si alguien cree que se va a morir o algo, me lo quieren dejar, nos viene fenomenal, porque esto se puede hacer muchas cosas. Y entonces, ¿cómo surgió el movimiento de mujeres indígenas y qué es lo que hacían? Mira, yo creo que es muy importante escuchar. Yo tengo mujeres que me decían, doctorita, como me llaman allí, yo lo que quisiera, a mí me vendió mi padre con 14 años y tengo ya 32 años, tengo 4 nietos, no he podido estudiar, yo quiero estudiar. Pues tú tienes que estudiar, ahora está haciendo Derecho. Otra que quería ser médico, pero también en los que íbamos allí. Yo creo que es muy importante que hay que empezar a tratar de tú a tú. Y personas amigas mías que querían venir en el 2006, porque yo luego me quedé 7 años a vivir en la selva, que me decían, ¿yo qué puedo hacer? Y yo le decía, ¿tú qué sabes hacer? Y había una amiga mía, por ejemplo, de Radio Nacional que me decía, yo sé hacer radio. Pues vamos a hacer radio. Íbamos a una radio, bueno, al final tenemos en este momento una radio que se llama la Radio de las Mujeres, que escuchan miles y miles de mujeres. ¿Por qué? Porque le quedaba cercano. Y se hizo eso. Otra amiga mía, que desgraciadamente ha muerto hace muy poquito tiempo de cáncer, mexicana, una empresaria de éxito que estaba en Estados Unidos, se vino 2 meses y ella lo que sabía era hacer panes. Y dices, bueno, si panes se vamos a... No sabe todo el mundo hacer panes, ni hacer pastas. Pues hicimos la escuela de hostelería y empezamos así empezamos a crecer y se han hecho pues desde la escuela de hostelería, la de manicure y pedicure, y ahora veréis algunas. Vamos a hacer un momento. Y con esto también tengo que decirles, por lo que, aunque ahora volvemos a entrar otra vez en las imágenes, que son de las imágenes mías de Bolivia, es muy importante que entiendan qué es lo que yo pienso que se debe hacer, que son planes integrales. Y ahora la respuesta que les he hecho al principio, les he hecho una pregunta y no me han dicho por qué se erradicó la malaria en los países del norte y no en los países del sur. Porque es muy importante trabajar en planes integrales. ¿Y el plan integral qué es? Uno, el tratamiento del vector. Que es muy importante tener tecnologías como puede ser la mía, puede ser otra que tiene una persistencia muy larga porque los mosquitos duran mucho tiempo al año y los insecticidas que se están utilizando tienen poco periodo de tiempo y por lo tanto tienes que utilizar mucho y eso no funciona. Segunda parte muy importante, el control clínico. Una persona que tiene dengue lo que tiene que hacer es meterse en la cama, tomar paracetamol y dejar de ser el transmisor, que es la persona que transmite la enfermedad. Y tercera, educación en higiene y en salud. Muy importante. Han visto la casa que estábamos en la parte anterior, con todo el tiempo del mundo, casas enfermas, con todo ese tiempo para ponerlo limpio, pero no lo sabían, porque ese sentimiento de querer hacer cosas, sí, pero no saben hacer cosas. Y por lo tanto la formación y la educación, en aprender también en hacer cosas, en sentirse independientes, en empoderar a esas mujeres, era muy importante y entonces era muy importante también para que hubiera un cambio. De tal manera, para que se hagan la idea, yo llegaba a estar pintando, tratando casas, una de ellas cuando empezaron a venir científicos a evaluarme, una casa que había que no se había tratado con 1500 vinchucas que todas tienen hambre y querían chupar sangre. Claro, cuando hay conocimiento es como cuando estáis en vuestras casas y tenéis una cucaracha, a que os alerta, o 2, pero no tenéis 1000 cucarachas. Es un tema de educación y hay que enseñarlo y hay que hacerlo cada uno, y ahora veréis las estrategias nuestras, pues cada uno yo pensé que había que hacerlo empoderando y hacer el tema de hacer diferentes escuelas y empezar a crecer. Y por eso se creó el movimiento de mujeres indígenas y luego la Fundación Ciencia y Conocimiento en Acción. Ciencia y Conocimiento en Acción, que la estoy creando también en Colombia, es porque evidentemente la gente que tiene recursos tiene que pagarlo. Pero en los proyectos sociales no hay recursos y hay que llegar y hay que hacerlo. Y hay que trabajar con la comunidad, hay que trabajar con las universidades, hay que movilizarse, hay que saber abrazar desde la ciencia y desde la universidad a la gente y escuchar y sentirse apasionadamente que es capaz de cambiar las cosas. Y por eso pensé que la fundación mía va a hacer ese tema. El tema a través de mi tecnología, pues estamos en proyectos, pues hemos hecho en Bangladesh, en Nepal, así. Y el movimiento de mujeres indígenas, que ya os he explicado lo que era. ¿Por qué digo? Esta imagen que os he dicho aquí es cuando yo llegué a Bolivia. Era el Chaco, era la zona más rica de Bolivia, me costaba llegar todas estas horas. Esta era mi primera casa.
La que os he dicho antes, que yo llegué y que tenía que pintar. Imaginaros vosotros en esa casa que iba a pintar yo. Esto era una situación normal de las familias guaraníes. Esto eran sus formas de vida. Esto era más formas de vida. Aquí es cuando empezamos a hacer casas. No se crean que yo las hago muy bien, pero aprendí a hacer el albañil como podía. Aquí ya estábamos pintando las casas. Tengo que decirles que hemos tratado más de 40.000 casas, pero hemos construido más de 7.000 casas. Si tenemos dinero, las hacemos más bonitas. Si no, como podemos. Pero hemos entrado a actuar y a erradicar el triatoma en fiestas dentro de las casas. Esa soy yo pintando y mi equipo de gente. Más casas. Son casas. Tengo que decirles, ¿quién es mi equipo en Bolivia? Los vinchuqueros, que son bolivianos. Creo mucho en el conocimiento de los países donde estoy trabajando y creo tanto que siempre quiero que en mis equipos y en mis fundaciones y en mis proyectos estar con la gente que tiene que salir del país, porque saben mucho más que nosotros. De vinchucas ya puedo tener entomólogos en mi equipo que tengo en España que no sabían de vinchucas, y eso es porque creo profundamente en el conocimiento del sur. Creo profundamente en lo que pueden ustedes y nosotros y vosotras aprender y poder aportar, porque lo veis muy cerca de aquí en la naturaleza, que vais a poder tener plantas, que vais a poder sintetizar, que vais a poder hacer cosas, que me vais a llamar y vais a querer que microencapsule alguna planta, que vamos a hacer miles de cosas. Que no es que la ciencia está todo inventado, no está inventado todavía lo que se tiene que inventar, porque lo que se tiene que inventar es lo que os he dicho, cambiar las cosas desde el conocimiento y sobre todo desde la acción. Bueno, aquí empezamos a hacer ya, pues mi vida un poco lo que era escuchar. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? Cuando dicen, y aquí hay zonas de comunidades indígenas cercanas, un tema de cultura, sí, la cultura hay que respetarla, es muy importante. Yo trabajo con los cogis de Sierra Nevada, he trabajado con las purépechas, he trabajado con las cunas, súper importante. En Valencia, los valencianos nos gusta comer paella y los domingos nos juntamos alrededor de una paella, pero mi casa está limpia y tengo condiciones, y no hay que confundir lo que es la cultura con la pobreza. Esa es la clave, que no les engañen nadie cuando dicen no, es que les gusta vivir así. No, señor. Nosotros cuando entramos en una comunidad, que primero lo que hacemos es hablar con las comunidades, cuando quieren, ¿qué color la quieres? ¿La quieres de color barro? ¿La quieres azul? Siempre es curioso porque el capitán grande, si la quiere azul, toda la comunidad la quiere del color azul, y cuando hay elecciones quieren el color del partido que van a votar. Entonces, pues son humanos, pues es que es así, es que no estamos inventando nada, y eso es lo que tenemos que hacer. A veces cuando queremos hablar las vacunas, los medicamentos, los congresos para hablar de chagas. Yo fui a un congreso en Santiago del Estero, que no me han vuelto a invitar, por cierto, y tenía muchísima gente, había 500, de mucha gente, y yo iba por el camino porque me fui en carro desde Camiri, por todo el Chaco, me fui hasta Santiago del Estero, y iba a mi equipo de vinchuqueros, y yo iba callada, pensándome en la conferencia, y todos estaban, uy, Pilar la va a montar, la doctorita la va a liar. Y llegué allí, me tocó dar la conferencia, y cuando me puse a hablar, que luego posteriormente también lo he hecho en algún otro sitio, me puse a hablar en guaraní. Tepoama tentaraeta burubichaeta creen pencha yerobia pecuite peae. Y todos diciendo, ¿qué ha dicho? Y les digo, mire, vengo a decirles un mensaje, y luego les voy, además me encanta cuando estoy en un sitio científico elevar lo de las microcápsulas, nadie entiende nada, porque lo elevo para que nadie se entere. Pero digo, vengo a decirles una cosa, que aquí lo que hace falta es que vengan ellos a hablar de desarrollo, ya está bien de hablar de enfermedades. No me ha vuelto a invitar a ese congreso, tengo que decirlo. Bueno, esta es mi vida, esta es Barbarita, amiga mía, esta mujer quería estudiar bachiller, ya está terminando su carrera de Derecho. Y esto, mirad, os voy a explicar aquí varios proyectos que para mí han sido de los más importantes que se han hecho. Uno, mi madre. Mi madre está muy malita ahora, mi madre está... Nada, se me ves. Bueno,
Cuando muere mi padre, hace 8 años, mi madre pues era una persona pues, que estaba todavía joven y con ganas, muy triste, con una depresión, y yo dije, ¿qué tengo que hacer con mi madre que tiene 75 años y tiene que hacer algo? Y entonces la apunté en un curso de informática y entonces empecé a estudiar y a saber manejar internet, y mi madre empezó a hacer un programa de radio por Skype que se llamaba Las recetas de la abuelita. Tengo que decirles que muy pesada, porque todas las recetas que daban eran de papa. Yo decía, mamá, tienen que ser baratas, y todo era papa, papa. Y cuando yo estaba allí, todas me querían invitar a papa, papa, y estaba de la papa hasta aquí. Pero vengo a decirles lo importante que fue para mi madre el sur. Lo importante que fue para mi madre esas comunidades y esa gente. Luego mi madre con 76, 60, 77 y 78 años fue cooperante a enseñar a venir a nuestra escuela de hostelería. Pero más importante para mi madre no es lo que ella enseñaba, sino lo que mi madre le dieron a mi madre, lo que fue Bolivia. Otro proyecto, verán aquí, mis hijos. Yo me he pasado mucho tiempo fuera, pero gracias a mis padres, mi hija cuando tenía 18 años, ahora ya es abogada y politóloga, cuando tenía 18 años me dice, yo también quiero ir a Bolivia. Y mi hijo, que también está por ahí en un proyecto, ¿y tú qué sabes hacer con 18 años? Porque aquí no se trata de que tú vengas a dar lecciones de lo que no sabes hacer, porque lo mismo que haces tú, te lo puedes hacer tú aquí. Vosotros podéis venir también a España a hacer lo mismo que hace mucha gente, porque también pueden aprender allí. Y me dice, pues yo sé hacer campamentos. Pues ¿por qué no enseñamos a los jóvenes a hacer campamentos? Y se hizo lo de Campamentos Sin Fronteras, enseñando a jóvenes como vosotros lo que ella había estado haciendo desde jovencita, que había llegado con 18 años y era monitora, había estado en París, en no sé, de monitora, pues enseñó a jóvenes como vosotros a que otros niños supieran lo que eran campamentos de verano. Ese fue otro proyecto. Tenemos nuestro gabinete jurídico, tenemos muchas mujeres que están con problemas, muchas niñas también embarazadas, la escuela de hostelería en varios sitios, los hornos en las comunidades indígenas, se ha empezado a hacer trueque, se ha empezado a hacer ahora hay proyectos de globos en las comunidades, se han hecho emprendimientos, hay mujeres emprendedoras, la radio de las mujeres. Si algo ha sido importante, os voy a hablar también de dos proyectos muy, muy interesantes. La primera manifestación del Chaco. Estamos hablando de noviembre, 25 de noviembre de 2006, cuando acababa de crear hace unos meses el movimiento de mujeres indígenas en Bolivia. 25 de noviembre es el día en contra de la violencia doméstica. Y el día 24 por la noche me vienen como unas 20 mujeres y me dicen, doctorita, vamos a hacer pancartas, vamos a salir a la calle. Y yo estaba toda contenta, la mía era más dura, no digo lo que ponga para que no se enfade nadie, pero la mía era, bueno, los que no cumplen, y bueno, ahí estuvimos preparando las pancartas hasta las 5 de la mañana y habíamos quedado en 3 horas en vernos en la plaza con nuestras pancartas para reivindicar el trato y lo que estaba pasando en Bolivia. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Sabéis cuántas fuimos? 7. Tenían miedo, habían sido amenazadas, se reían de nosotras, y yo les dije, no os preocupéis. Cogimos un megáfono, nos fuimos al mercado y parecíamos 200. Pero el año siguiente fue la primera manifestación del Chaco con 2.500 mujeres. Y ahora ya entran hombres, entran mujeres, y vosotros posiblemente diréis, ¡bah, una manifestación! Para mí también era, ¡bah, una manifestación! Porque yo lo había tenido todo fácil. A mí en la universidad me decían, ¿había que hacer huelga? Pues yo la huelga lo tenía súper fácil. Vivimos en países democráticos, que podemos hacer muchas cosas, que nos llaman y aquí no. Y entonces yo estaba viviendo algo que habían hecho otras mujeres en la historia para que yo pueda votar, para que yo pueda tener una cuenta corriente, para que pueda hacer muchas cosas. Y ese fue un momento de los más importantes. Bueno, hemos hecho pizzerías, hemos hecho un montón de microempresas. El proyecto, por ejemplo, porque ha crecido mucho, vamos a las comunidades con esta camioneta, hacen el manicure y pedicure, como les llaman allí, la escuela de peluquería. La escuela de peluquería, fijaros, mi hija tenía en la universidad una amiga que su madre tenía peluquería y que nos quería donar secadores de pelo y cosas de estas. Y dijimos, pues a lo mejor quieren hacer una escuela de peluquería. Y mi hija dije, pero si es tu proyecto, tienes que buscarte la vida. Y justo había tenido un novio de Bolivia que hacía collares y estas cosas, y se puso a hacer collares y los vendía en España, y con eso sacó 1.500 euros y montamos nuestra primera peluquería. Hoy en día tuvimos, la primera semana tuvimos 22 mujeres
apuntadas en la escuela peluquería, de las cuales 10 eran sordomudas que no hubieran hecho nada. Hoy en día han pasado más de 1000 personas de las comunidades, hombres también, han pasado por lo menos 20 o 25 hombres que han querido ser peluqueros, y ya es una escuela importante. Pero si de algo tengo que hablar, no sé si será el siguiente. A ver. Uno que... no, el anterior. Uno que... no. Bueno, este de aquí que luego saldrá en otra imagen, que luego la pondré. Pero si algo es interesante, que os va a encantar sobre todo a los chicos, porque fue el tema de montar equipos de fútbol. Yo me di cuenta cuando llegué una vez a una comunidad que había, precisamente Barbarita, estaban jugando con un calcetín que habían rellenado, y me dice: doctorita, a nosotros es que nos encanta jugar al fútbol. ¿Ah, sí? Pues vamos a hacer el tema de fútbol. Empezamos así, empezamos con el fútbol, empezaron a jugar en varias comunidades, hicieron el campeonato de la doctorita, el primer campeonato, pero resultó una cosa muy curiosa, que cada vez pues querían más jugar, y justo coincide que Naciones Unidas me da un premio en medio ambiente, y cuando me están dando el premio, otro premio de otra escultura más, porque además hoy en día cuando te dan un premio no saben qué inventar, unos te dan la cabeza, otros te dan un pie, otros te dan una mano, otros te dan unos premios un poco grandes, y justo me estaba dando Naciones Unidas un premio, y justo en ciencias, y justo a lo mío estaba de la Donosti Cup, una parte de España, del norte de España, que hacen campeonatos de fútbol que vienen de todo el mundo, semiprofesionales, chicos jóvenes, pero también llevan equipos de fútbol de diferentes partes del mundo que invitan todos los años, que son equipos que juegan bien, y y también llevan equipos de mujeres, y mujeres profesionales de España, de jugando a fútbol. Y yo le digo al que está a mi lado, digo, la verdad es que a mí lo que me gustaría, el mejor premio es que las mujeres de los equipos del Momín pudieran venir a jugar un partido de fútbol. Eso es un premio. El otro, bueno, tuvimos la suerte que al año siguiente nos invitaron a ir al campeonato de fútbol de la Donosti Cup. Pero tuvimos más suerte que se había acabado de escribir un libro sobre mi vida que lo estaba leyendo un entrenador de fútbol que seguro que los chicos, muchos lo conocen, que se llama Xavier Azcargorta. ¿Lo conocéis? Es director de una selección sudamericana. De Bolivia. Fue el único que llevó a Bolivia a un mundial y lo ama. O sea, eso era más que Dios. Y de repente Azcargorta estaba leyendo el libro y me llama: oye, Pilar, que me he enterado que vas a hacer en la Donosti porque él es vasco. Yo quiero ser vuestro entrenador. Bueno, imaginaros, teníamos que seleccionar de 1000 mujeres a 22 mujeres. Imaginaros la que se montó en Bolivia, porque nadie se lo creía. Había un cura que estaba en La Paz que decía: esta doctora está loca, Azcargorta con un entrenador que se va a llevar a la mujer. No tenían ni carnet, ni zapatillas, que juegan casi todas descalzas. No teníamos nada absolutamente. Y empezaba a actuar otra vez la providencia, por ahí iba haciendo su jugada, ¿no? Fijaros si yo entiendo un poco de fútbol, que Azcargorta me dice, digo, ¿tú qué necesitas para que vayamos al campeonato este mundial? Y él me dice: tú, Pilar, no te preocupes, tú búscame 22 jugadoras. Y me dice: pero las jugadoras importantes solamente son 2, que son las arqueras. Y yo le digo: Xavier, ¿tú crees que nos van a dejar jugar con 2 arqueras? Y me dice: no, mujer, pues si se lesiona una. Para que veas, entiendo un poco de fútbol. Llegaron a la Donosti Cup. ¿Y qué pasa? Claro, como les caíamos también a los organizadores, había unas señoras de barrio que no eran profesionales que quisieron apuntarse al campeonato. ¿Y estos qué hacen? Dicen que por sorteo, no fue por sorteo, pues que jueguen las bolivianas con el equipo de estas. Claro, las barrimos. De repente estábamos ganando 8-0. Noticias en Bolivia: las jugadoras de Azcargorta ganan por goleada las locales de España. Bueno, claro, vino la CNN, nos sacaron todo el mundo. La verdad es que luego al final de 10 equipos quedaron las sextas, pero tienen mucho valor. Y cuando jugaban eran 54 hijos a 0. Eso eran mujeres valientes. Mujeres que querían jugar al fútbol, porque todos nuestros equipos son mujeres madres. Hay mujeres que tienen 40 años o 50 y son madres, y hay chicas con 13 años que son madres. Pero esas eran mujeres valientes. Y eso es lo que hicimos del proyecto de fútbol. Ahora os tengo que decir que mi vida cambió bastante, en el sentido de que de repente mi tecnología en malaria se estaba haciendo importante. Vinieron a buscarme de África, de Ghana, tuve unos inversores y eso me permitió montar una fábrica en Ghana. Era ya mi sueño.
porque creo que hay que fabricar y estar al lado donde está el problema. Normalmente las empresas te mandan productos. Yo decía, si pudiera fabricar, y tuve la suerte de encontrar inversores y se montó una fábrica en Ghana de 12.000 metros cuadrados. Tenemos 50 trabajadores directos y 100 indirectos, perdón, 100 directos y 500 indirectos, pero ya está en Nigeria, está en Congo, se abrió otra fábrica, están hablando ya en India, en Pakistán. Ojalá podamos montarlo también en América Latina. Esto me permitió hacer un gran centro de microencapsulación. Tuve que, claro, mi vida era muy difícil dedicándome allí, ya no teníamos recursos, mi padre muere, yo saco todo el dinero para pagar los técnicos que tenía allí, porque pagar 5 sueldos en España era mucho dinero, y tenía que hacerlo, quería sacarlo y no quería vender la patente. Entre otras cosas porque la vez que tuve hace bastantes años la oferta por la patente no era para utilizarla, sino para meterla en un cajón. Entonces pude hacer una ampliación de capital en mi empresa. Yo sigo teniendo el 55% de la compañía, pero eso me permitió hacer un centro de microencapsulación y hacer un centro de investigación, como ven aquí, y eso me permitió multiplicar por 6 la plantilla de científicos. Fijaros lo que estoy diciendo, porque a veces dicen, la tecnología permitió crear una fábrica en África para generar muchos puestos de trabajo y generar conocimiento, con el conocimiento del norte también puestos de trabajo arriba. Porque sabéis que siempre hay gente que te dice, te vas a África y te vas no sé dónde y aquí qué. ¿Aquí qué? Eso es lo importante, compartir el conocimiento. Y eso es lo que nos animaría, que nosotros científicos, futuros medioambientalistas, futuros ingenieros, y eso es la parte importante. Y ahora diréis, ¿qué hace esto de filmántropo de mujer a mujer? Os lo voy a explicar así rápido, porque ya supongo que estáis muy cansados de escucharme, ¿no? Ya estaréis ahí. ¿Por qué sale filmántropo? Pues fijaros vosotros. Cuando yo tengo la suerte de que puedo montar, imaginaros, en este momento hasta le microencapsulo moléculas a multinacionales, que no soy yo que me vende producto, les vendo yo, venden ellos mi producto. Y yo, pues feliz, evidentemente, porque mi tecnología no son los premios que me han dado, es la constatación científica de mucha gente. Pero cuando dices que tu tecnología lo está utilizando multinacionales, parece que es más importante. Pero ha sido un mundo de tiburones con algo muy pequeñito y hemos resistido. Pero cuando estoy en África, de repente digo, ¿ahora qué? Ahora ya esto va a ir bien. Pero claro, mi vocación es estar en los sitios haciendo lo que os he dicho antes, los planes integrales, de hacer proyectos integrales y educación en higiene y en salud. Y digo, bueno, yo aunque viva 300 años, yo me han dicho que hay un pueblo aquí en Ecuador que vives casi 200, pero digo, aunque me vaya a vivir a ese pueblo, si vivo 7 años en cada sitio del mundo que hemos visto en la mitad del planeta, que tengo que ir yo a poner una escuela de peluquería, una escuela de manicure, no da tiempo. Y entonces pensé, pues voy a montar una productora de cine, y monté una productora de cine. ¿Para qué? Pues monto Filmántropo, primero porque en la Comunidad Valenciana tenemos unos políticos tan maravillosos que se habían cargado la televisión valenciana, dándose cuenta que no solamente se cargaban la televisión valenciana, se cargaban todo el audiovisual, con gente buenísima, gente maravillosa. Dije, pues mira, yo tengo equipos de personas aquí que vamos a hacer esto y vamos a crear. ¿Para qué lo quise hacer? Pues porque, ¿qué es lo que ve todo el mundo? En Ecuador, en España, en Estados Unidos, en África, en Bolivia, en India, telenovelas, ¿a que sí? Pues yo creé un proyecto para hacer telenovelas. Yo estoy negociando en Nigeria y estoy negociando en Colombia. ¿Y por qué telenovela? Pues porque le llamé hermanos de sangre. ¿Por qué? Porque los mosquitos nos hacen hermanos de sangre, pobres, ricos, ingenieros, no ingenieros, y entonces necesitas amor, sexo, medicina, y llegar de una forma, con conocimiento, sin humillar a nadie, a decir lo que os estoy diciendo yo hoy. No es cuestión de decirle, tú que eres pobre lo tienes ahí todo sucio, no, porque son diferentes formas como nos ha tratado la vida. Hay que hacerlo con lo que te gusta hacer. Y yo están en comunidades en África y en muchas partes del mundo que no tienen prácticamente nada, y de repente tienes una televisión en blanco y negro colgada de un árbol con un alambre y todos mirando la telenovela. Así que imaginaros vosotros, pues por eso. Justo coincide cuando empiezo a montar la telenovela que me viene History Channel. ¿Conocéis History Channel? Si podía hacer una serie de televisión que yo tenía que ser la protagonista. La hice, una serie de 6 capítulos. Yo no sé cuánto tiempo me queda porque he traído 5 minutos y otra cosa. ¿Tengo 10 minutos me quedan?
Sí, entonces hice una serie de televisión donde era pues buscando enfermedades y buscando soluciones. Eso me permitió estar en mitad del ébola, en Monrovia, en Liberia. Os voy a pasar la promo de la serie de televisión porque ya se ha estrenado, ya está en España, está en muchos países. No está en internet la serie porque como la han vendido todo el mundo, hasta que no esté pasando que llegue a Ecuador, que llegue a Bolivia, que llegue a Estados Unidos, pero os voy a poner la promo de la serie de televisión para que la vean. ¿Les parece? ¿Les ponemos la promo? Vale. No, espera. Bueno, os voy a contar un poquito cómo surgió lo de la serie de microasesinos. Yo les dije que sí y hicimos 6 capítulos con varias enfermedades. Estuve en Monrovia, ahora me vais a ver con el traje de ébola en la promo. No os puedo contar mucho porque tenéis que ver la serie, pero al final fijaros vosotros, me vais a ver con el traje del ébola, pero me vais a ver paseando con un sitio donde hay 11.000 muertos detrás de mí. En España había una persona que se contagió, que había sido importado por un sacerdote que vinieron 3 personas, uno de Sierra Leona y otro de Monrovia, de Liberia, y fue contagiada precisamente cuando te quitas el traje, que también os lo podía contar, pero si no estaríamos aquí muchos más días hablando. En España estamos todos preocupados porque se había contagiado una persona, todos de tener cuidado. Detrás de mí vais a ver 11.000 muertos. ¿Y cómo se acabó? Si no habían vacunas, no habían medicamentos. Bueno, vamos a ver la promo y luego os lo cuento, que así es el suspense de la serie. Vaya. Pues creo que lo que es importante es la sonido, pero no sé por el PDF tampoco. ¿Es el PDF el problema? Hay 2 archivos, un PDF y otro en otro sistema. No, eso que pone microasesinos. Microasesinos tiene 2 cuadrados y puede ser. Ya va. Ya va. Creemos que vivimos en una burbuja, que estamos salvados, ¿no? Me doy cuenta que es justo lo contrario. Estamos todos demasiado conectados. Estamos hablando de organismos que llevan aquí muchos millones de años antes de la aparición de la humanidad. Ébola, chagas, leishmaniasis, dengue, enfermedades exóticas brotan en zonas deprimidas del mundo. Todo el mundo entendió que acceso al agua potable y al saneamiento eran como cuestiones absolutamente básicas y fundamentales. Y la prueba, ahí está. Pero, ¿están realmente tan lejos de nosotros? ¿Pueden estas enfermedades pasar de los animales a las personas? El hombre ha penetrado en regiones
poblaciones hasta ahora vírgenes y ha contactado con los microorganismos que las provocan. Virus, bacterias y parásitos viajan con nosotros en un mundo hiperconectado. Y los mosquitos pueden hacer surgir en España enfermedades olvidadas como la malaria o nuevas como el chikungunya. Nos ha llegado a Europa ahora y en España entró en el año 2003 y nosotros estamos comprobando que ha ido siguiendo toda la autopista del Mediterráneo. Es una enfermedad que te tira a la cama y a mí me duró casi 3-4 meses. ¿Cuántas enfermedades aparentemente lejanas ya han llegado a nuestro entorno? No quiere comer, no te fuerte nada. No la tiene que comer, porque si no paracetamol le va a dar dolor de barriguita. Esa también además ha chupado sangre, sí, porque se ve todo por la ropa. A mí me explicaron que esa enfermedad pues ya no tenía solución. Pues por ejemplo la mía ya está en el corazón, ya me está comiendo las paredes del corazón. Entonces no hay nada que hacer, esperar. Y me punza como si estuviera punzando un cuchillo. Algunos pueden salir del cuadro, otros lamentablemente llegan a fallecer. Si tengo echado me voy a caer, yo digo, ¿y cómo lo voy a dejar a mi hijo? Al hacer la picadura defeca, inocula el tripanosoma. ¿Cómo estás? Empiezan a ocultar los cuerpos y enterrarlos en secreto. Empezó a vomitar y la paciente falló por la mañana. El protocolo es no tocar. Confirmado, es verdad que es ébola. El pánico que se generó en la ciudad de Madrid fue impresionante. Virus como el ébola recorren el mundo en tan solo unas horas. Otros como el de la gripe mutan constantemente. Mosquitos transmisores como el anófeles ya están entre nosotros. Pero, ¿dónde se encuentra la próxima amenaza? Buenos días, Pilar. ¿Cómo hacer frente al desafío de estas enfermedades? La doctora Pilar Mateo viaja para investigar cómo hacer frente a los nuevos retos científicos que se nos plantean y recorre el mundo en busca de microasesinos. Bueno, esto es la serie que he hecho de televisión, pero voy a terminar con la reflexión que he hecho al principio. ¿Sabéis cómo se acabó el ébola? ¿Había alguna vacuna? Aunque ya nos están anunciando que va a haber una vacuna. Fijaros que la Organización Mundial de la Salud salió un día diciendo que se había cortado. Yo siempre dije que mientras hayan personas comiendo murciélagos no se acabará el ébola. Porque eso es la realidad, no se puede cortar donde hay gente porque fue donde empezó la transmisión. Pero ¿cómo se acabó el ébola? ¿Quién me lo puede decir? ¿Verdad que no nos lo han dicho? Nos lo han dejado ahí esperando que vuelva a haber otro brote y todos asustados y a ver si tenemos medicamentos, como pasó con el famoso Tamiflu y el famoso gripe H1N1, que en un año había vacuna, medicamento y todo. Cuando se acabe la pobreza. Fue un tema de limpieza. La gente, fijaros, cuando yo me estoy tocando, no nos tocábamos, nos tocábamos solo con la ropa. Y luego cada vez que entrábamos en un sitio nos lavábamos con hipoclorito sódico al 0,5%. Todo el rato. Yo entraba en un cuarto y estaba yo, que lo habéis visto, que me estaba lavando las manos, entraba en un hospital, entraba en una casa, fue limpieza. Y se acabó una enfermedad. Por eso es tan importante. Y por eso vuelvo a repetir, científicos, mujeres, hombres, periodistas, podemos cambiar las cosas. Con conocimiento, con acción, con pasión. Fijaros yo, que soy de una familia, que mi papá tenía una fábrica de aretes y donde estoy ahora, vengo de estar en un tema de que tiene un problema muy grave en Costa Rica con residuos, voy a ver si puedo estar, seguramente voy a estar en Galápagos, me encanta estar aquí porque es donde he notado que está la gente que puede seguir el tema como yo veo las cosas, pero como no quiero ir a marcharos, nomás es como diciendo, ¡oh, qué dramón lo que ha visto la doctora! Vamos a acabar con un vídeo que he preparado especial, pero solamente os voy a pedir una cosa, que ahora vais a ser vosotros los que actuéis conmigo. Y os voy a pedir que os pongáis todos de pie, y todas. Y ahora le voy a pedir a los profesores que han dado clases que se vengan aquí conmigo, a ver, Oscar.
A ver quiénes son profesores que han estado aquí. ¿Quién viene aquí venid conmigo? Porque van a veros bailar conmigo. Y ahora vamos a bailar todos. ¿Qué os parece? ¿Os apetece bailar y cantar conmigo para marcharnos con esa vocación de que es verdad, no hay que estar llorando, sino hay que estar con los ojos abiertos y reaccionando con el conocimiento? Así que lo vamos a poner y vamos a bailar todos. A ver, vosotros que tenéis las cabezas, venid aquí, poneros aquí también. Os voy a explicar que esto es el resumen del movimiento de mujeres indígenas que empezamos en Bolivia, estamos en muchas partes del mundo, somos apasionadamente felices por cambiar las cosas con todos los problemas que tenemos, pero hemos puesto una canción que no le digáis a nadie que hemos copiado la canción porque me podrían dejar los dos autores meterme la cárcel a lo mejor, pero vamos, como todos la conocéis la canción de Happy, ¿no? Y que entonces la vamos a cantar todos juntos y vais a ver imágenes en África, imágenes mías, imágenes de lo que es el movimiento y lo que estamos haciendo, así que maestro, y a bailar todos.
Si alguien desea hacer preguntas o tiene comentarios, puede levantar la mano. Sentarse primero. Sentarse primero, levantar la mano. ¿Algunas preguntas? Bueno, yo creo que todo el mundo aquí está emocionado por haber tenido la oportunidad de escuchar a Pilar Mateo y su extraordinaria vida. Evidentemente que no se va a poder resumir en una palabra, pero yo también quiero despedirme de Ikian con una palabra que pudiera definir lo que ella es. Se llama convicción. Convicción es la palabra que mueve al educador, al científico, a la persona que quiere cambiar las cosas, al innovador, ¿sí? Hacer las cosas que tiene que hacer. Siempre se hace por convicción. Muchísimas gracias de verdad a Pilar Mateo y a todo lo que nos trajo hoy. ¿Tenemos más preguntas tal vez? Sí, yo tengo otra pregunta. Quisiera saber cuál es su postura respecto a derechos de autor, respecto a la creación, no sé, de alguna medicina o alguna cura. Creía que era por la canción, digo. Digo, ahora ya me has pillado y sí que me voy de aquí, no se me deja sacar esa libre. Bueno, yo tengo 7 familias de patentes en 100 y pico países del mundo. A mí me ha servido para protegerme ante las multinacionales, porque las multinacionales respetan las patentes. A mí me han copiado chapuceros, gente que no y que no saben tampoco ni cómo es una patente, por lo tanto las patentes es muy importante. Me parece que es muy importante saber patentar y saber que la patente no es la primera patente cuando haces la prioridad en el país. Si luego tienes que hacer un PCT a los 18 meses, tienes que decir los países, y esto es un tema muy costoso y muy largo porque es país por país. Por ejemplo, si algún gobierno quisiera utilizar alguna de sus patentes para combatir algún mal, ¿lo permitiría? Por descontado. Pero tendría que estar yo también al lado porque si no, seguramente no lo utilizaría. Por descontado. Por descontado. Y si alguien saca algo mucho mejor, también por descontado. Así que me encanta por descontado, sí. Pero yo antes les decía que posiblemente voy a hacer algún proyecto en este país y espero ver aquí a voluntarios y voluntarias conmigo por ahí, ¿eh? Bueno, yo quisiera primero agradecer por la presencia tan inspiradora, por una charla tan motivadora en varios aspectos, ¿no? Y mi pregunta va más hacia, es una inquietud que nos surgió, ¿cuál es el rol de las universidades como tal en toda esta historia, ¿no? ¿Qué se dio en España, en Bolivia? ¿Cómo ha sido ese trabajo conjunto con las instituciones de educación? Bueno, mi vida es un poco especial y difícil en muchas cosas, porque yo quería hacerlo yo. Yo había inventado, tenía una empresa pequeña, a punto de hundirme, tengo la suerte de que ahora está creciendo, que puedo decir lo que estoy diciendo, pero quería hacerlo yo, no quería hacerlo con ninguna universidad, pero sí que me evaluaban las universidades, y me evaluaban científicos de todo el mundo. ¿Pero qué pasaba? En España habían subvenciones para las universidades para investigar, pero no para mí porque no era una universidad. Habían subvenciones para las ONGs, pero yo no era una ONG y por lo tanto tampoco tenía derecho a medios. Pero como empresa, como no tenía balances y mis balances eran negativos, tampoco me ayudaban. Entonces tuve que sacarlo de mis recursos y buscando siempre soluciones. Pues para que os hagáis una idea, la fase 2 de malaria, que lleva 6 años, ahora estamos en fase 3, era un coste de 700.000 euros y de pintura en la evaluación eran 2.000 euros en 7 años. Esto no lo aguantaba nadie. Entonces el mundo de la universidad tiene que estar, pero tiene que estar en otro nivel. La industria también es muy importante, porque la industria es la que produce. Y el problema a veces es que la universidad está muy alejada de la industria y la industria está muy alejada de la universidad. Porque hay gente que quiere levantarse un día y encontrar plantas que son maravillosas, pero como no estés con una industria, te la vas a comer. Porque hay que hacer registros, porque hay que hacer patentes, porque vale muchísimo dinero y por tanto tiene que haber una coordinación total.
Entonces, si lo que quieres es sacar un producto para que lo tenga el mundo, tienes que empezar desde el principio pensando que eso tiene que salir y tienes que buscarte también un compañero de viaje. Si no, es imposible. También están los estudios teóricos, que también son muy importantes, que también tienen que estar en la universidad. Pero también tengo que decir que se pierde mucho dinero también en las universidades investigando. En Europa, por ejemplo, en España, fijaros vosotros la cantidad de universidades que hay en España investigando todos los días a toda hora. ¿Cuántas patentes hay? Y si dices en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, ¿cuántas patentes, cuántas investigaciones realmente hay en este momento que sean eficaces? Hay una desconexión y hay gente muy buena, pero tiene que empezar a haber una conexión con alguien que le pueda interesar estas cosas. Las multinacionales normalmente tienen sus moléculas hechas hace 30 años y como la Organización Mundial de la Salud tiene una tabla donde aparecen esas moléculas que se siguen utilizando, para que no se complican la vida. Entonces hay que empezar, por eso yo me encantaría, yo sí que quiero en mi centro de investigación escuchar plantas, cosas que podemos microencapsular, me encantaría, porque si no se quedan muchas veces en las universidades los propios estudios. ¿Más cosas? De la charla nos habló brevemente acerca de su trabajo y el conocimiento de... Bueno, primeramente felicidades y muchas gracias por la charla que nos dio. Y bueno, como les estaba diciendo, al principio de la charla nos dio una breve explicación acerca de su trabajo en microencapsulamiento de polímeros. No sé si tal vez nos puede repetir un poco, o sea, nos puede repetir porque pasa un poco rápido y Bueno, es que había muchísima gente y es muy lento. Si quieres te lo puedo mandar o te metes en internet que está explicado, porque si me pongo a hacer un tema científico ahí, no nos vamos ninguno esta noche. Entonces, yo creo que es un tema de la propia microcápsula del polímero tipo BOA, un vinilo modificado con ácido benzático, que lo que hace son microencapsulaciones de doble solución. Se encapsulan unos otros por el tema de incompatibilidad. Y eso es más sofisticado. Pero si queréis os lo explico, la incompatibilidad de los polímeros y todo, pero yo creo que te lo podemos mandar, te pones de internet y lo ves. ¿Más cosas? ¿Y nos vamos ya? Ya te pregunto así nomás. Bueno, otra vez felicidades por la charla. Ha sido súper motivadora, creo, para todos los que hacen y hacemos Dikian. Y súper innovadora también, ¿no? Nada rígida, y creo que eso nos inspira a todos y a todas. Yo quiero hacer una pregunta concreta, Pilar, y es sobre más o menos saber si después de aplicar tus investigaciones sobre el tema de la pintura para prevenir el contagio de enfermedades tropicales, sobre todo, ¿no es cierto? ¿Tienes alguna estadística, ¿no es cierto?, en algún territorio específico como Bolivia, por ejemplo, de cuál es, yo qué sé, la tasa de contagio después de aplicar, digamos, la técnica de la pintura y antes, ¿no? Porque un poco hablar tal vez con el impacto de este tipo de investigaciones. En la fase 3 de malaria, la fase 3 es la epidemiología, el impacto que tiene después de la reducción de poblaciones, los datos que hay de personas que nos han contagiado con los datos estadísticos, eso sería en la parte de malaria. En el tema de Bolivia es que dentro de las casas ya no hay, se han desaparecido los chinches, entonces ya no hay transmisión vectorial. La única transmisión que puede haber es de madre a hijo por el embarazo o trasplante de sangre, que eso es un 15%, por lo tanto no hay presencia vectorial y por lo tanto no hay transmisión vectorial. Y en el tema del que estamos hecho con la OMS directamente de Bangladesh y Nepal, por ejemplo, en ese tema, pues el flebotomus, estamos durante un año que no hay flebotomus. La Organización Mundial de la Salud decidió hacer en el Comité Ético un estudio de toxicología con un experto de Helsinki, y la solución que ha salido hace 2 meses, que es importantísima, es que las personas solamente tienen que ponerse guantes para aplicar, porque ellos querían aplicarlo en zona rural y que lo aplicaran las gente. Y ha sido el momento más importante, porque estudios de toxicología tenemos mucho, pero el comité ético se reúne y dice, oye, los resultados son muy buenos, pues a ver si lo pueden aplicar las personas en lugar de ir a pintar las casas. Y el resultado que ha salido es que solamente el uso de guantes para las personas, es un momento súper importante. Entonces lo que haces es reducción de presencia. Claro, y esto es un tema a largo plazo, es decir, cuánto es te puedo decir las enfermedades que hemos hecho y los datos que están ahí publicados. Igual con lesmaniasis, ¿no? Con flebotomus. Lesmaniasis, flebotomus. Bueno, cerramos las preguntas. Le agradecemos otra vez a Pilar Mateo por esta charla tan inspiradora. Gracias también a todos ustedes por su presencia. Queremos reiterarles la invitación la noche de hoy a la actividad Noche de Luz, valga la redundancia, un taller de construcción de un muro de luces LED
una experiencia educativa para niños, niñas y adultos que se realizará en la antigua pista del aeropuerto en TEN. Mañana iniciamos nuestras actividades a las 9 de la mañana, les esperamos. Muchas gracias. Creo que vamos a estar una hora siquiera por la fila de autógrafos. Sí, o sea, si ustedes quieren asistir, claro que sí, de ahí me imagino que debe haber un vehículo que les lleve al hotel. Si me dejan confirmarlo, por favor. Mis invitados quieren ya